tengo una pregunta un poco más traviesa. Y es si desde vuestro comienzo profesional habéis cometido algún error que hayáis dicho, esto no lo repetiría de volverme a pasar, o si creéis que le puede solucionar el problema antes de que le llegue a alguien. Uf. No sé. A ver, muchos. O sea, la respuesta sería muchos. Errores. Pero, diseñar es cometer errores. Total. Claro. Entiendo que sí. Al principio, sobre todo, éramos más inexpertos también con el tema burocrático y de presupuestos y de cobrar y de dinero y todo eso. Ya te digo. Ahora ya pues la cosa pues está un poco más estandarizada y tenemos nuestras formas y nuestros mecanismos. Pero sí, algún error se ha cometido. El error, hemos hablado antes de él, quizá al principio era a lo mejor crear marcas que no estaban totalmente bien medidas para nuestro cliente, ¿no? Quizá la ambición y un poco el hambre y la fuerza del estudio, ¿no? Le daba algo a un cliente que quizás no podía defender como debía, ¿no? Y eso es algo ahí que yo puedo detectar si miro al pasado y que hemos ido midiendo muy bien y solucionando en los últimos, conforme hemos ido madurando más. Claro, fíjate, yo creo que cuando pasa el tiempo, si haces una mirada atrás, de lo más bonito que hay, es decir, si lo hiciera a día de hoy, lo haría mejor de lo que lo hice en su momento. Porque claro, ¿no? En eso se basa la evolución. O lo más bonito que hay es decir, no cambiaría nada. También. Bueno, eso ya es brutal. Claro. Pero es que es parte de un proceso creativo que no sé si os pasa, supongo que sí, que te centras tanto en sacarlo adelante, en buscar errores, en las minucias, en las cosas pequeñas, que llega un momento en el que dices, no soy capaz de disfrutar esto que he hecho y está hecho ya al completo. Luego pasan unos meses y dices, pues en verdad que chulo lo hice. Oye, en verdad sí que estuvo bastante bien. Tienes que ser capaz de disfrutarlo. El proceso es el 99,9% del camino. Al final luego verlo acabado es el 1%. Entonces tienes que ser capaz. Cuando no estás siendo capaz de disfrutarlo, estás entrando en una zona incómoda, que te frustras, que a lo mejor ya no estás aportando tanto, que te cansas del proyecto y eso es peligroso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, llevamos un ritmo brutal de muchos proyectos, muchos clientes, muchas tareas, hacer plugins es complejo. Mucho rechazo. También eso a veces rechazo. Tienes que adaptarte al rechazo, que muchas veces es muy difícil. Entonces, no perderle la cara al proyecto, conseguir mantenerte inspirado, ilusionado, es lo más difícil que creo que tiene el trabajo de diseñador, porque es tu responsabilidad y tu compromiso no cansarte del proyecto, por muy difícil que te lo pongan a veces, ¿no? Hay proyectos que van fluidos y van solos y van ideal, y hay otros que son más difíciles, pero tu responsabilidad y tu deber es seguir manteniéndole la cara al proyecto, ¿no? Y para eso también está un poco el estudio y el arrope de los compañeros y que alguien te eche una mano y que te dejen desahogarte y luego continuar con fuerza o todos nos riamos y podamos retomar. Sí. Eso es difícil. Es complicado. Entiendo que es complicado, sí. Y hay que aprender también, sobre todo en este tipo de sectores, a entender de que a veces las cosas no salen como uno quiere y a veces te dicen que no. Y ya está, y se echa para adelante y se pivota todo lo posible, ¿no? Y también entender, o sea, que quiero decir que al final yo soy el diseñador, ¿vale? Y yo estoy haciendo un producto que yo me quiero comprar y que me encanta y me fascina, pero es que el cliente tiene que poder, o sea, el que va a perder dinero no soy yo. O sea, yo al final del mes voy a cobrar lo mismo. ¿Sabes? O sea, como que al final es el cliente el que se está jugando. O sea, que al final también tenemos que entender su punto. O sea, nosotros queremos sacar algo increíble, chulísimo, que todo sea limpio, perfecto y que sea exactamente el concepto que tú tienes pensado, la idea que tú tienes pensada. Y muchas veces tienes que decir, vale, pero esta persona tiene que venderlo después, ¿no? Y no escalabrarse y perder todo el dinero. Claro. O sea, y sobre todo esto pasa también más con clientes pequeños. O sea, al final cuando tienes un cliente pequeño tienes que ir con mucho más cuidado y protegerlo un poco más. O sea, al final yo diseñarle a un cliente de aquí de Murcia un proyecto, lo que tienes que intentar es que solo vayan a vender de forma increíble. Al final, que nosotros a San Miguel, si le pasara, no le funcionara tanto el diseño, lo primero que no puede pasar porque ellos ya tienen como muchas barreras de ayudarte y decir, por aquí esto se entiende, esto no, hacen muchísimos estudios. O sea, al final todo va muy encaminado a que eso no falle de ninguna manera. Entonces muchas veces se toman decisiones
que es para no fallar. Y que a lo mejor a ti como diseñador dices, no, por favor. Pero realmente esa empresa está intentando, sabe lo que tiene que cubrir y es una armadura que le van poniendo a su producto. Que podría haber sido muchísimo más limpio, muchísimo más bonito tener un texto aquí, tener un texto allá. Probablemente, pero al final ellos se protegen y juegan a eso, ¿no? Y al final ese cliente pequeño muchas veces no tiene las herramientas para protegerse tanto. Entonces tienes que protegerlo tú. Entonces como que la responsabilidad ahí también es muy compleja de gestionar. Es un acto de responsabilidad. Al final, si algo tiene el packaging, es una cosa que hay que tener muy presente si te dedicas a él, es que el packaging tiene impacto directo en el negocio. O sea, tú puedes hacer una campaña de prevención contra algo o para anunciar un festival y eso, bueno, pues dura un tiempo, tiene un impacto y está claro que es importante, pero el packaging, hay empresas que el único contacto que tienen con el cliente es el packaging puesto en el lineal, ¿no? Entonces, es un activo de negocio y tienes que tratarlo como tal. No tienes que ser coherente, tienes que ser responsable y tienes que entender muy bien las necesidades reales de cada proyecto para dar una respuesta acorde. Entonces, claro, como decíamos antes, no se trata de qué nos apetece a nosotros hacer como estudio, sino se trata de cómo tiene que venderse este cliente para que lo compren más y crezca, ¿no? Claro, ahí está la responsabilidad que tiene que... ya el estudio tiene que poner ahí una responsabilidad que ya no es solamente que el resultado sea bonito y que quizás sea llamativo y que al cliente le guste, no, es que también tiene que tener un estudio muy denso y muy profundo respecto a pues cómo se va a comportar el consumidor cuando lo vea, ¿no? Y eso es una responsabilidad. También se me ocurre, aquí me podéis decir si no o si sí, que un cliente pequeño, aunque es verdad que no tiene esa protección para saber ya bien qué va a funcionar mejor o qué no, pero también es cierto que quizá el cliente pequeño tiene como menos respaldo económico, ¿no? Porque una empresa gigante, pues a lo mejor tiene una inversión pues más grande, ponle, pero al mismo tiempo ese dinero en el caso no te ofrece una responsabilidad tan grande porque la empresa pues no va a quebrar si algo saliese mal, ¿no? Pero claro, para una empresa mucho más pequeña es mucho más crucial y decisivo que las cosas salgan bien al final, ¿no? Totalmente. O sea, tú tienes, si trabajas para un cliente muy grande que es un mastodonte, pues como bien decía José, el cliente ya tiene sus propios mecanismos para, bueno, ir sacando proyectos, innovar en la medida de lo posible, sacar cosas muy bonitas y que funcionan muy bien, pero está claro que sus propios mecanismos internos y de test de mercado, de herramientas que ellos tienen al alcance, pues va a hacer que no nos peguemos un trastazo, ¿no? Con un cliente pequeño quizás no tienes luego el reconocimiento o la presencia de algo que se vende en todo el mundo, pero sí tienes la responsabilidad muy grande porque está poniendo todos sus ahorros, toda su ilusión quizá en este proyecto y tú tienes mucho que ver en el éxito final del proyecto, ¿no? Entonces, esas responsabilidades son muy grandes de las dos maneras. Una por el reconocimiento y por la relevancia del proyecto como marca muy conocida y otra porque hay alguien que está poniendo su ilusión de alguna manera en tus manos y tienes mucho que ver tú en el resultado final, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos que necesitamos estar con los clientes, pasar tiempo con ellos, conocerlos bien, tener muchas reuniones, visitarlos, intimar de alguna manera para poder hacer algo que realmente les funcione y les ayude a crecer. Pues efectivamente, es súper importante tener esa protección o verlo. Es que es muy complicado porque es mucha responsabilidad en realidad la que cae sobre los hombros del estudio. El packaging es muy complicado porque no solo necesitas saber utilizar los programas y tener cierto criterio artístico, sino que necesitas tener un conocimiento del momento del sector, de los mercados, de cómo van las tendencias, de los materiales, de la producción. O sea, hay un conglomerado muy difícil de cosas que cuando las sabes utilizar, pues luego es muy mágico y ves las botellas y ves las cajas y son maravillosas y es todo como genial, pero que han sido muchas decisiones para poner la botella de vino encima de la mesa. Sí, sin perder también que al final no somos cirujanos. Quiero decir, al final nadie se está jugando la vida con esto, pero al final pues es saber un poco guiar y al final tú también ya vas aprendiendo a medir hasta qué punto te puedes propasar con un cliente, ¿no? Entonces, hasta qué punto esa persona está dispuesta a arriesgar y realmente está viniendo porque quiere ese riesgo y porque quiere algo
que vaya a romper el mercado y está dispuesto a jugársela ahí también. O sea, que al final... Y hay otros clientes que los ves y sabes que tienes que quedarte en algo un poco más tradicional y a lo mejor te ofrezco la posibilidad de... ¿Habéis pensado en esto? Sí. O cuánto necesita. Claro. O sea, quizás la palabra no es arriesgar, es innovar dentro de un sector determinado. ¿Cuánto necesita innovar? ¿No? Vale, pues esta mi marca se ha quedado en tierra de nadie, estoy perdiendo cuota de mercado y necesito un movimiento estratégico para moverme, ser más visible y empezar a recuperar cuota. Pues venga, pues vamos a ver cuánto necesitamos mover este árbol para que suene y para que la gente note nuestra presencia, ¿no? Y pues hay marcas que lo tienen muy claro, que necesitan innovar más y ahí podemos nosotros proponer y hay otras que necesitan no confundir y tener una presencia, otras. Dentro de eso, no es que unas cosas sean bonitas y otras sean feas, para nada, son apuestas gráficas distintas o intentar que los productos se perciban en posicionamientos distintos. O sea, no son cosas bonitas y cosas feas, sino cosas, bueno, pues con unos códigos y con unos acercamientos al público y otras con otros distintos. Claro, depende del caso, ¿no? Habrá casos en los que haya que seguir una línea más conservadora dentro del sector, algo que sea como más disruptivo o algo más atrevido, pero depende del caso, una línea más tradicional o más tal, ¿no? Claro.